Y el presidente de México ratificó su compromiso de investigar a fondo el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y 3 personas más, y enfatizó que no se ocultará ninguna información con respecto a la investigación sobre el desplome de la aeronave. Veamos. El gobierno de la República tiene el compromiso de conocer la verdad respecto a qué fue lo que originó el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la investigación será transparente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a informarles ahora a ustedes sobre esto en particular. Yo lo que quiero dejar de manifiesto es que hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia. Vamos a presentar en su momento toda la información. Aseveró que en las indagatorias participarán además organismos de prestigio del extranjero. Para buscar que una organización internacional especializada se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero. Por su parte, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, reiteró que el área de investigación de accidentes de aeronáutica civil inició las indagatorias y que las labores se realizarán con el acompañamiento de representantes de la empresa fabricante del helicóptero, por lo que la información obtenida será enviada a los laboratorios de los fabricantes. En tanto, el mandatario mexicano calificó como actos mezquinos los señalamientos hechos contra el gobierno federal respecto a lo ocurrido el pasado 24 de diciembre y explicó las razones por las que no acudió a los funerales. Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, pues decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación. Señaló que la ultraderecha mexicana se ha encargado de realizar una campaña sucia en contra del nuevo gobierno y en ese sentido pidió a los adversarios actuar con responsabilidad y que dejen de hacer el ridículo, pues señaló que en política lo peor que se puede hacer es el ridículo. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.